Saludarles, queridos compañeros y compañeras. De igual manera, licenciada Ana María Chávez. Somos estudiantes del CRAED Juticalpa, Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y en esta ocasión es un placer presentarles un tema de mucha importancia dentro de nuestra clase Introducción a la Estadística Social. Sí, estamos hablando de la distribución de frecuencias, algo muy importante. La distribución de frecuencias, estas tablitas importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta. Ya sabemos que la estadística social se refiere o estudia fenómenos que tienen que ver con la sociedad, hace una serie de gráficas también para representar de una manera ordenada algunos datos importantes. Y en esta ocasión hemos decidido trabajar con la población de 45 aldeas. Datos ordenados de población de 45 aldeas. Mire qué importante es ordenar los datos. En primera instancia, esas 45 aldeas cuentan con su respectiva población. Y bueno, pues lo que hicimos fue ordenar de menor a mayor, es decir, es un orden ascendente. La aldea o las dos aldeas con menor cantidad de personas pues contaban con 14 individuos en esas aldeas. Luego venía una aldea de 15 y así sucesivamente hasta llegar a la aldea que tenía mayor cantidad de habitantes, con 50 personas. Bueno, ese fue nuestro primer paso en cuanto a este tema importante de la distribución de frecuencias. Ordenamos de manera ascendente, de menor a mayor, los datos de esas 45 aldeas. Ahora bien, ¿qué sigue? Bueno, segundo paso es calcular o sacar, como decimos nosotros, los solanchanos, el rango. ¿Y el rango cómo se efectúa o cómo se calcula? Bueno, tomamos la fórmula. Rango es igual a dato mayor menos dato menor. Nos vamos a la tablita importante, una tablita que es un resumen prácticamente de los datos que nosotros queríamos adquirir. Y bueno, nos vamos, ¿cuál es el dato mayor en este cuadro? Bueno, es el último porque ya está ordenado de manera ascendente. Este es el dato mayor. Entonces, dato mayor equivale a 50. Y ahora bien, menos dato menor. ¿Cuál es el dato menor? El primero, que es 14. Entonces, 50 menos 14. Dato mayor menos dato menor. ¿Cuánto es 50 menos 14? 36. Tenemos la respuesta. Este va a ser el rango con el que nosotros vamos a trabajar. 36. Como siguiente paso, tercer paso, el nivel de intervalos. Calcular el nivel de intervalos. ¿Cuál es la fórmula? Raíz cuadrada de total de datos. Sí, esa n representa el total de datos. Es decir, aquí, como les explicaba en un inicio, tenemos 45 aldeas. Es decir, tenemos 45 datos, un dato por aldea. Así que muy importante, el total de datos, entonces, raíz cuadrada total de datos va a ser igual a raíz cuadrada de 45, que es nuestro total de datos. Yéndonos a la calculadora, hacemos la operación y la raíz cuadrada de 45 es 6.7, haciendo hincapié o énfasis o haciendo uso de las reglas de redondeo. Sabemos que si lo queremos redondear, porque debemos hacerlo, que quede un número entero, nos queda 7 según la regla de redondeo. Como siguiente paso es calcular la anchura. Sí, la anchura de intervalos. La anchura de intervalos, es decir, ¿cuál va a ser la anchura de estos intervalos con los que vamos a trabajar? La fórmula es muy importante, tomar en cuenta esto. Hay que tomar muy en cuenta esto. Para realizar esta operación, esta fórmula, tenemos que tener los datos tanto del rango como del nivel de intervalos. ¿Por qué? Porque la fórmula para calcular la anchura de intervalos es anchura es igual a rango entre número de intervalos. Así como lo escuchan, queridos compañeros y maestra. Entonces, la fórmula le vamos dando el valor numérico. Anchura es igual a rango, nos dio 36, entonces colocamos el 36. Entre o sobre, como usted lo quiera llamar, número de intervalos. Número de intervalos. Que el número de intervalos, según la operación que ya habíamos ejecutado, el número de intervalos es 7. Entonces, la operación nos queda, anchura es igual a 36 entre 7. 36 entre 7 nos da
5.14, pero nosotros debemos tener un número entero. Al aplicar la regla de redondeo, pues sabemos que nos queda a 5. Esta va a ser nuestra anchura y de esta manera estamos ya trabajando en la primera parte de nuestra tabla de distribución de frecuencias, queridos compañeros y compañeras y maestras. Una vez que ya hemos calculado el caso de nuestro primer cuadro, donde ordenamos de manera ascendente, luego calculamos tanto el rango, el nivel de intervalos, la anchura, pues procedemos al cuadro de distribución de frecuencias. Un cuadro bastante amplio, bastante grande, pero paso a paso vamos a comprender todo a su medida y lo vamos comprendiendo de una manera bastante significativa. Y vamos a ver que es un cuadro que contiene una información muy importante. Así que en este caso nos vamos a nuestra primera columna. Sí, tenemos el número de intervalos. Mire qué cosas, esto es muy importante que pongamos atención. Acá tenemos nivel de intervalos, que son 7, nivel de intervalos. En este caso serían hasta aquí los 7, pero sabemos, si nosotros cuando calculamos la anchura, nosotros también obtuvimos la respuesta de que la anchura iba a ser de 5, la anchura era un total de 5. Significaba que íbamos a iniciar, en nuestros intervalos íbamos a iniciar de la cifra menor. Del 14 íbamos a contar, de ahí íbamos a contar 5. Así que del 14 al 18 tenemos una diferencia, es decir, una anchura de 5, ¿verdad? 5 dígitos. Entonces lo hicimos de esta manera. Ya, todo esto nos va a servir para explicar el por qué hay 8 y no 7 números en esta primera columna. Bueno, en primera instancia, como les estábamos comentando, del 14 al 18 tenemos nuestra anchura, que la anchura equivale, equivale de acuerdo a nuestro cálculo a 5 dígitos de anchura, es decir, de distancia. Podríamos decir nosotros que la distancia entre el primer número que vamos a colocar y el segundo debe ser de 5 dígitos. Por ejemplo, este 14 lo sacamos del número inferior de nuestra tabla. Entonces, del 14 contamos, incluyendo el 14, del 14 al 18 tenemos 5 dígitos. Hacemos mención o cumplimos con nuestra anchura. De 14 al 18 hay 5 dígitos. Luego, el número que le sigue al 18 es el 19. De 19 a 23 también hay 5 dígitos. Luego del 23, el número que le sigue al 23 es el 24. Así que del 24 contamos 5 dígitos que sean la diferencia, ¿verdad? Entonces del 24 al 28 tenemos esos 5 dígitos. Y así sucesivamente, nos llevamos esta noticia, podríamos hablarlo así nosotros, que cuando estamos en el número 7 de la primera columna, el intervalo 7, nos abarca del 44 a 48, significa que nos abarca el intervalo 7, donde aparecen las comunidades o las aldeas que tienen entre 44 a 48 habitantes. Pero si nos vamos al cuadro, si nos vamos acá a nuestro cuadro, no llega hasta 48. ¿Por qué? Porque hay una aldea más que tiene 50 habitantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues aumentamos nuestro número de intervalos. Nos vamos al 8 por esa razón, que no debemos dejar por fuera ese 50, esa aldea que tiene 50 habitantes. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, incluimos. Después del 48 sigue el 49. Contamos del 49 a qué otro número pues tiene una distancia de 5 dígitos. Bueno, sería del 49 al 53. Y aquí ya iría incluida dentro de este rango, dentro de este intervalo está esa aldea que cuenta con 50 habitantes. Así que ya he explicado de una mejor manera el por qué hay 8 y no 7 números de intervalos. Ahora nos vamos con nuestra tercera columna, que es muy importante. Esta columna es muy importante y vamos a hacer hincapié al menos en 2 de ellas, en unas 3, para que podamos comprender el por qué esos números. ¿Por qué está el 9, el 10, el 5? ¿Por qué? Bueno, la frecuencia absoluta trata de
encontrar cuántas aldeas, estamos trabajando con aldeas, hay que recordar, cuántas aldeas tienen la población de entre 14 a 18 personas, entre 14 a 18 habitantes. Bueno, entonces contamos. Nos vamos al cuadro de resumen, así le vamos a llamar nosotros. ¿Cuántas aldeas tienen entre 14 a 18 habitantes? Bueno, vamos a ir del 14 al 18. ¿Cuántas hay? Bueno, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El 18 se repite porque son 2 aldeas las que tienen 18 habitantes. Entonces tenemos 9 aldeas con la cantidad de habitantes de entre 14 a 18. Así que por eso aquí aparece esta cantidad, por eso aparece el número 9. Vamos a irnos, bueno, vámonos a este ejemplo, al segundo. ¿Cuántas aldeas tienen entre 19 a 23 habitantes? Vámonos otra vez a este cuadrito importante de resumen. Entre 19 a 23 significa que vamos a contar de 19, que lo estamos viendo en pantalla, a 23. Entonces, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 23. Miren, entonces nos venimos. Entre 19 a 23 habitantes hay 10 aldeas que cuentan con esta cantidad de habitantes. Lo mismo va a ir sucediendo con los demás intervalos. Lo mismo va a ir sucediendo con los demás intervalos. Pero me quiero ubicar en este último, por su importancia. Precisamente en este último es donde podemos observar que aumentamos un número en cuanto a los intervalos en la primera columna. ¿Por qué? Bueno, porque se nos quedaba por fuera una aldea que contaba con 50. Si nos ubicamos en la tablita, teníamos hasta el 48 normal, pero se nos quedaba esta aldea. Recordar que esta representa una aldea bastante poblada, por supuesto. Entonces, por eso fue que aumentamos, que agregamos ese intervalo. Lo colocamos de 49 a 53. Entonces, de 49 a 53, ¿cuántas aldeas tenemos que tengan habitantes de entre 49 a 53? Solo una, precisamente esa aldea última que cuenta con 50 habitantes. Así que es por eso que venimos y nos ubicamos en este último dato, donde contamos con una aldea. Esto representa una aldea con 50 habitantes. Y bueno, algo muy importante que destacar es que al momento de sumar todas estas cantidades de la columna de frecuencia absoluta, nos debe de dar la cantidad. La suma total debe dar 45. ¿Por qué 45? Bueno, porque 45 es el número de aldeas con las cuales estamos trabajando. Mire qué ordenado, y aquí la importancia de esta importante tabla o cuadro de distribución de frecuencias. De una manera ordenada ya me está clasificando esas cantidades, y al final pues miramos, la matemática es perfecta y no nos vamos a equivocar, ¿verdad? Porque la matemática es perfecta, los números nos muestran que nuestro trabajo está tal y como nosotros lo hemos propuesto. Hemos querido obtener datos bastante contundentes, formidables. Ahora nos vamos a los límites reales. Sí, dentro de los límites reales tenemos dos tipos de límites: límite real inferior y límite real superior. El inferior es el que está a la izquierda nuestra, el 14, el inferior, el primero. Y el superior, el límite real superior, es el que está a nuestra derecha, ¿verdad? Por lo general es el de mayor valor, o siempre va a ser eso. El inferior va a ser el de menor valor y el superior el de mayor valor. ¿Qué vamos a hacer? Estamos viendo que al límite real inferior, vamos a trabajar ahorita con límite real inferior, el límite real inferior lo trasladamos como que es el 14. Entonces, a ese límite real inferior le vamos a restar 0.5. Le vamos a restar 0.5. Entonces decimos, vamos a trabajar con esta columna primero.
14 menos 0.5 da 13.5. Y bueno, seguimos con el segundo dato. El límite real en este segundo intervalo es, el límite real inferior es 19. Le restamos 0.5 y nos queda 18.5. Lo mismo hacemos con el tercer intervalo. En el tercer intervalo el límite real inferior es el 24, el inferior. Entonces le restamos ese 0.5 por ese 0.5. Entonces nos quedaría 23.5 y así sucesivamente hacemos con los demás. Para ir finalizando, vemos que a este límite real inferior le restamos a 49, le restamos 0.5, nos da 48.5. De esta manera hemos trabajado con el límite real inferior, queridos amigos y amigas. Y bueno, pues ahora nos encontramos en límite real superior. Límite real superior, tal y como se los había comentado en un inicio, es el que aparece dentro de los intervalos en la parte derecha. Es este, es el 18, es el 23, es el 28, es el 33 y así sucesivamente. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer todo lo opuesto con el límite real superior. Si al límite real inferior le restaba 0.5, al límite real superior le voy a sumar esa misma cantidad. A este 18, que es el límite real superior, le sumo 0.5. ¿Cuánto me va a dar? 18.5. Claramente lo observamos. A este límite real superior, que es el segundo, le sumo 0.5 y me va a dar 23.5. Lo mismo hacemos con el 28. Le sumo 0.5 y me da 28.5. Todos van a ir aumentando en 0.5, si podemos ir observando en 0.5. Tenemos al final, por ejemplo, el límite real superior es 53 y bueno, le sumamos el 0.5 y la respuesta es 53.5. De esta manera hemos trabajado con los límites reales, queridos compañeros y licenciada. Ahora continuamos con frecuencia porcentual. ¿Qué vamos a hacer con frecuencia porcentual? ¿De quién vamos a adquirir o a necesitar apoyo? Bueno, para calcular la frecuencia porcentual tenemos que pedirle el apoyo a frecuencia absoluta. ¿Qué vamos a hacer con frecuencia absoluta? Hacemos lo siguiente. Lo que vamos a hacer es dividir cada una de nuestras frecuencias absolutas. En este caso vamos a hacer el ejemplo con la primera. La primera frecuencia absoluta es 9. La dividimos entre el total de datos, 9 entre 45, que es nuestro total. Aquí tenemos el ejemplo para que vayamos guiándonos. 9 entre 45 nos da 0.2. Ese 0.2 lo multiplicamos por 100 y vamos a obtener 20. 20 va a ser nuestra frecuencia porcentual. Recordar que aquí no debe de haber cifras después del punto porque estamos trabajando con un porcentual. Entonces, lo que vamos a hacer en este segundo caso, vamos a dividir 10 entre 45, que es el total de datos. La respuesta sería 10 entre 45 es 0.22, tal y como lo podemos observar en cálculos que hemos hecho por la parte de abajo del cuadro. 10 entre 45 nos da 0.22. Ese resultado lo multiplicamos por 100 porque estamos hablando de por ciento, nos va a dar a 22. Entonces el 22 lo colocamos acá en frecuencia porcentual. Lo mismo vamos a hacer con nuestros siguientes datos. Aquí tenemos curiosamente el mismo 10 entre 45 que nos va a dar 0.22. Lo multiplicamos por 100 y la respuesta es 22. Lo mismo haríamos con el 5, la frecuencia absoluta. Tenemos 5 entre 45, a la respuesta le multiplicamos 100 y nos va a dar 11. Y bueno, esto lo hacemos de manera sucesivamente. Por ejemplo, nos vamos a este último caso, que tenemos la frecuencia absoluta 1. 1 entre 45 nos daría 0.02.
acá tenemos nuestros cálculos. 1 entre 45 es igual a 0.02. Ese 0.02 lo multiplicamos por 100 y obtendremos un 2.22. Estamos trabajando, recordarles que estamos trabajando con porcentuales y no necesitamos esas cifras después del punto. Entonces, aplicamos la regla de redondeo y bueno, pues nos queda en 2. Así que es por ello que aquí tenemos el número 2 en la frecuencia porcentual. Otro dato curioso que ustedes deben saber es que la suma de todas estas cantidades tiene que darnos 100 o aproximadamente. Nos puede dar 99 o nos puede dar 100. Por ejemplo, ¿verdad? Un número aproximado, pero sí cercano al 100%, porque estamos trabajando con porcentuales. Esto depende de nuestra calculadora, de la calculadora con la que estemos trabajando nosotros, queridos amigos y amigas. Ahora bien, nos vamos a la frecuencia acumulada. ¿Qué vamos a hacer con la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada tiene estrecha relación con la frecuencia absoluta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar en cuenta nuestra frecuencia absoluta. Como no hay una frecuencia que le antecede, una anterior al 9, entonces simplemente copiamos el 9 acá en nuestra frecuencia acumulada. Con ese vamos a trabajar. Pero ahora, a partir de este 9, cambian las cosas. A este 9, que ya es mi frecuencia acumulada, le sumo la siguiente frecuencia absoluta, es decir, la segunda. Si esta es mi primera frecuencia acumulada, le voy a sumar nuestra segunda frecuencia absoluta. Sería 9 más 10. Nos va a dar 19. Esta es nuestra frecuencia acumulada. Lo mismo hago. A este 19, que es nuestra frecuencia acumulada, le sumo la frecuencia absoluta que le sigue, que sería este 10, el 10. 19 más 10 me da 29. Y así, en este orden voy trabajando. 29 más la frecuencia absoluta que le sigue, que es 5, me va a dar 34. Y así sucesivamente. En este caso vemos, vamos yéndonos a la parte baja, nuestra frecuencia penúltima es 44, frecuencia acumulada. Este 44 le sumo la frecuencia absoluta que le sigue. Sería 44 más 1, da 45. Y qué curioso, miren, qué curioso que este 45 coincide con nuestro número de datos totales. Esto es nuestra frecuencia, la frecuencia acumulada con la que hemos trabajado. Ahora bien, vayámonos a otra frecuencia. Esta frecuencia es acumulada, pero con la diferencia que es una frecuencia acumulada porcentual. Frecuencia acumulada porcentual. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Todo esto tiene mucho que ver. Uno depende del otro, una columna depende de la otra, porque para trabajar con frecuencia acumulada porcentual necesitamos la frecuencia acumulada, la normal. Frecuencia acumulada, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a dividir frecuencia acumulada entre total de datos, que es 45. Sería, si nos bajamos, sería 9, que es nuestra frecuencia acumulada, entre 45, que es el total de datos. Esto me va a dar 0.2. A ese 0.2 lo multiplico por 100, que me da 20. En otras palabras, frecuencia acumulada se calcula dividiendo nuestra frecuencia acumulada normal entre total de datos, que siempre va a ser 45, y a ese resultado le multiplicamos 100. Entonces, de esta manera vemos 9, que es mi frecuencia acumulada, entre 45 por 100. Me va a dar la frecuencia acumulada porcentual, que es 20. Podemos ponerlo en práctica acá también. Para sacar la segunda frecuencia acumulada porcentual, bueno, tomo la frecuencia acumulada segunda, la frecuencia acumulada normal, que es 19. 19 entre 45 por 100 sería el cálculo. Nos bajamos, vemos que aquí ya tenemos el cálculo realizado. 19 entre 45 da 0.42, todo por paso. No puedo colocar 19 entre 45 por 100 de un solo, sino 19 entre 45, que me da 0.42.
A ese 0.42 lo multiplico por 100 y me va a dar 42. Entonces, esta va a ser la cifra que vamos a colocar en frecuencia acumulada porcentual. Lo mismo vamos a ir haciendo con las siguientes cantidades. Acá tenemos, ya nos vamos al tercer dato, ¿verdad? Vamos a sacar la tercera frecuencia acumulada porcentual. Hacemos uso de la tercera frecuencia acumulada, la normal, que es 29, la dividimos entre 45 y la multiplicamos por 100. Observamos, nos da 29, sería 29 entre 45, da 0.64. Lo multiplicamos por 100 y nos da 64. Esa es mi frecuencia acumulada porcentual. Lo mismo vamos a hacer con las siguientes cantidades, siempre aplicando también las reglas de redondeo. Si me da, nos hubiera dado 64.22, se queda en 64 y así, bueno, así sucesivamente. Por ejemplo, al hacer este cálculo, al sacar la frecuencia acumulada porcentual, 1, 2, 3, la cuarta, teníamos que dividir 34 entre 45 por 100, que me daba 75.55. Aquí nos vamos a ir a este dato muy importante que les colocamos. Esa cantidad, esta era la cantidad que nos daba, 75.55. Aplicando la regla de redondeo, y nos damos cuenta que tenemos esta cantidad, la vamos a marcar, esta cantidad que es de suma importancia, esta cantidad 75.55. Nos dice la regla, si el número anterior al 5, es decir, el número anterior a este 5, que está después del punto, si el número anterior al 5 es impar, se aumenta en 1. Entonces, el anterior a este 5, ¿cuál es? Otro 5, y el 5 es impar. Entonces, si el número anterior al 5 es impar, se aumenta en 1. Entonces, como este es impar, 5, aumentamos en 1 y ya se convierte en 76. Esta es la regla de redondeo. Si fuera lo contrario, la regla que se contrapone a esto es cuando el número anterior al 5 es par. Cuando es par, se queda sin aumentar, pero en este caso es impar, entonces le aumentamos a 1. Eso es una simple aclaración, queridos amigos y amigas. Seguimos con nuestra frecuencia acumulada porcentual. Así como les venía explicando, pues así se van a ir realizando todos y cada una de las respectivas cifras. Vayámonos a la última frecuencia acumulada porcentual que deseamos. Bueno, hacemos uso de nuestra frecuencia acumulada normal, que es 45, sería 45 entre el total de datos, que es 45 entre 45 nos da 1, ese 1 lo multiplico por 100 y la respuesta es 100. Una manera muy compleja de poder ir calculando este tipo de frecuencias, queridos amigos. Y bueno, vayámonos, para ir cerrando con las frecuencias, vayámonos a la frecuencia complementaria. Ya sacamos frecuencia acumulada porcentual, ahora nos vamos a frecuencia complementaria. ¿Qué vamos a hacer con frecuencia complementaria? Bueno, a la frecuencia, todo esto tiene mucho que ver, les he venido diciendo desde anteriores momentos. Para calcular la frecuencia acumulada porcentual necesitábamos la frecuencia acumulada. Ahora, para sacar la frecuencia complementaria necesitamos a la frecuencia acumulada porcentual. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vayámonos a frecuencia acumulada porcentual para calcular la frecuencia complementaria. A esta última cifra que me dio 100, la última, le voy a ir restando cada una de las anteriores. En este caso, 100 menos 20 me da 80. Esta es nuestra frecuencia acumulada, es nuestra frecuencia complementaria, nuestra frecuencia complementaria. Ahora bien, 100 menos 42 da 58, nuestra frecuencia complementaria. 100 menos 64 me da 36. Y así sucesivamente vamos restando esta última cifra de frecuencia acumulada porcentual, la vamos restando con las anteriores y nos van dando las frecuencias complementarias. Por ejemplo, en la parte última, aquí, en la penúltima, 100 menos 98 me da 2. Esta es nuestra frecuencia complementaria. Y bueno, ¿qué vamos a hacer con la última?
Decimos 100 menos 100, 100 menos 100 da 0 y esto es lo que tenemos. Esto por la parte de nuestras frecuencias, tanto frecuencia porcentual, frecuencia acumulada porcentual y frecuencia complementaria. Queridos amigos, ya estamos en el punto medio, sí, entramos al punto medio. ¿Cómo vamos a sacar el punto medio? Y si la pregunta del millón. Bueno, este puntito medio que queremos sacar lo obtenemos. Tenemos dos opciones para hacerlo. Solo les vamos a explicar cómo es la primera. Les voy a explicar cómo es la primera. Bueno, tomemos en cuenta los límites reales. Los sumamos ambos y lo dividimos entre 2 y tendremos la respuesta. Pero en esta ocasión, en mi caso, pues la he calculado con los intervalos, que es una segunda opción y que a mi juicio, a mi criterio, es la opción mejor que podemos tener nosotros. Sumamos 14 más 18. Aquí tenemos los cálculos en la parte baja, queridos amigos. 14 más 18 son los intervalos, los sumamos y los dividimos entre 2. 14 más 18 es igual a 32, lo dividimos entre 2, me da 16. Y lo colocamos, es el punto medio primero, 16. Ahora bien, para seguir calculando el punto medio, el segundo, sumamos 19 más 23, sumamos los dos intervalos, 19 más 23 nos va a dar 42 y el 42 lo dividimos entre 2 porque son dos cifras, nos va a quedar la cantidad de 21, esta cifra, ese será nuestro punto medio. Lo mismo vamos a hacer con todos los ejercicios, Por ejemplo, en la parte final podría ser, sumamos los dos intervalos, 49 más 53, acá tenemos nuestros apuntes, 49 más 53 me da 102 y si lo dividimos entre 2 me da 51 y este va a ser mi punto medio, el 51. Creo que es algo muy claro, de esta manera pues vamos concretando punto medio. Ahora bien, vamos con la siguiente columna. La siguiente columna trata acerca del punto medio por frecuencia absoluta. Sí, punto medio por frecuencia absoluta. Aquí solo le pusimos frecuencia, pero yo quisiera que ustedes pongan mucha atención porque es frecuencia absoluta, para que no nos confundamos, la frecuencia absoluta. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tal y como nos dice, punto medio 16 por frecuencia absoluta. Entonces, 16, que es mi punto medio por frecuencia absoluta, que es 9. Vámonos a los apuntes de abajo. 16, que es mi punto medio, primero, por 9, que es mi primera frecuencia absoluta, yéndonos al cuadro de distribución de frecuencias. Entonces, 16 por 9 me da 144. Este va a ser mi primer cálculo. El segundo, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, punto medio, que es 21 por frecuencia absoluta, que es 10. 21 por 10, todos sabemos que es 210. Y así sucesivamente los demás. 26 por 10, 260. 31 por 5 queda 155. 36 por 5 queda 180. Así sucesivamente hasta llegar a la parte final, que es 51, que es mi punto medio, por 1, que es mi frecuencia absoluta. Y me va a dar el mismo 51. Todos estos los sumo porque después voy a necesitar esa sumatoria. La sumatoria de todas estas cantidades me da 1220. Mucha atención porque es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta para poder realizar los siguientes y las últimas tres columnas, amigos y amigas. Bueno, queridos amigos, ya entrando a la parte final prácticamente, tenemos esta pequeña fórmula que también hay que llevar a cabo. Punto medio menos esa X con una rayita arriba significa media aritmética. Sí, media aritmética. Punto medio ya lo tenemos, que el punto medio es, en este caso, 16, pero ¿cuál es la media aritmética? Es la pregunta. Vayámonos a la fórmula. Bueno, en la fórmula encontraremos la respuesta. Media aritmética, que se representa con la X más esa rayita sobre la X, es igual a la sumatoria de punto medio por frecuencia absoluta. ¿Cuál es esa sumatoria? Bueno, esa sumatoria ya la tenemos. Entonces, es sumatoria de punto X,
de punto medio, en este caso la X es el punto medio por frecuencia absoluta, entre total de datos, entre el número de datos, que son 45. Esta que vemos aquí ya la tenemos. ¿Cuál es? Bueno, recuerdan que hicimos una sumatoria de X por frecuencia absoluta, hicimos todo el procedimiento y al final hicimos la sumatoria. Aquí está la sumatoria, aquí está la sumatoria y con esta es la que vamos a trabajar. Esta sumatoria que equivale a 1220. Así que ya solo le damos el valor, 1220 entre total de valores, que son 45, 1220 entre 45 me da 27.11 la media aritmética, pero no la debemos dejar con frecuencias, con estas pequeñas frecuencias. Tenemos que dejar un número entero, sí, un número entero. Hay que redondear, sí, la regla de redondeo, que ya la hemos venido aprendiendo, ya la hemos venido viendo desde el inicio prácticamente de nuestro procedimiento. Bueno, la media aritmética sería 27.11, lo redondeamos a 27. ¿Ese 27 que representa? Representa la cantidad de personas promedio en la aldea. Esa es mi media aritmética, queridos amigos. Esa es mi media aritmética, amigos y amigas. Y bueno, como ya tenemos la media aritmética, que es 27, ahora pues trabajamos con esta fórmula. Punto medio menos media aritmética, que la media aritmética equivale a 27. Ya vimos de dónde salió ese 27. Decimos, punto medio es, en el primer caso es 16, sería 16 menos 27. Acá tenemos, por acá tenemos estos apuntes importantes, que sería 16 menos 27 nos da a negativo 11. Entonces, esta iría colocado en la primera parte de esta columna. Luego seguimos, así como hicimos el primer procedimiento, hacemos el segundo. Punto medio menos media aritmética sería 21 menos 27. Seguimos acá, vemos que 21 menos 27, 21 menos 27 nos da negativo 6. Y pues lo colocamos. Luego sigue, nos vamos al último ejemplo. 51 menos, que es el punto medio último. Acá lo podemos observar. El punto medio último. Entonces 51 menos media aritmética, que es 27, me da 24. Pero ya este 24 es positivo. Entonces, de esta manera es como hacemos este cálculo. Es muy importante conocerlo. Ahora nos vamos a la siguiente, a la penúltima columna. Ya vamos a terminar, a la penúltima. Vámonos a esta. Bueno, la fórmula es la X, que representa el punto medio, menos media aritmética, que es prácticamente lo que ya hicimos, solo que la vamos a elevar al cuadrado. ¿Elevar al cuadrado qué significa? Bueno, vámonos acá abajo, y elevar al cuadrado significa ese 11, por ejemplo, que es mi primer resultado, lo elevo al cuadrado, es como que estemos multiplicándolo dos veces. Decimos, 11 por 11 en este caso me da 121. Me va a dar positivo porque menos por menos es más. Esa es la ley de los signos. Así que eso es lo que vamos a hacer aquí. Retornamos. Entonces, para obtener estos resultados tenemos que elevar al cuadrado las cantidades de nuestra columna anterior, de punto medio menos media aritmética. Solo hay que elevarlos al cuadrado. 6 elevado al cuadrado, negativo 6 elevado al cuadrado me da 36. Negativo 1 elevado al cuadrado me da 1, y así sucesivamente. Por ejemplo, 24, que es nuestra última fracción, nuestro último dígito de punto medio menos media aritmética, lo elevo al cuadrado y me da. Es como que diga 24 por 24 me da 576. De esta manera ya concretamos nuestra columna, que es muy importante. Y ya solo nos restaría la última, amigos. Bueno, queridos compañeros y compañeras, licenciada Ana María, de esta manera estamos ya finalizando esta misión que teníamos encomendada y que realmente le hemos disfrutado realizando esta distribución de frecuencias. La última fórmula es punto medio menos media aritmética al cuadrado por valor o frecuencia absoluta, por frecuencia absoluta en este caso.
Lo bonito del caso es que esta fórmula, queridos amigos, esta fórmula que ven aquí, x menos, punto medio menos media aritmética al cuadrado, ya tenemos esa respuesta, que es esta, miren. Por eso es que una depende de la otra. Entonces, lo único que vamos a hacer es multiplicarla por la frecuencia absoluta, que en este caso es, en vez de esta fórmula, ya tenemos su valor en número, que es 121, por frecuencia absoluta, que sería 9. Sería 9, gracias a nuestra camarógrafa que nos está nos está expresando de una manera muy buena con la cámara, ¿verdad? Así que, de esta manera, acá tenemos los apuntes, amigos. Tenemos 121 que viene a reemplazar la fórmula punto medio menos media aritmética al cuadrado por 9, que es nuestra frecuencia absoluta. Nuestra frecuencia absoluta. Esto me da 1089, que lo coloco donde le concierne. Aquí va. Así que ahora vamos con el segundo caso. Hacemos o le damos el valor numérico a nuestra cifra, que sería 36. 36 por valor absoluto, que es 10, me va a dar 360. Y bueno, en este caso hacemos lo siguiente. El tercer caso, 1, que es la respuesta de elevar al cuadrado la operación entre punto medio menos media aritmética. Me dio 1, entonces lo multiplico por la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es 10, entonces 1 por 10 me da 10. Asimismo, hago los siguientes ejercicios. Siempre me gusta terminar con el último, con el último caso, que era 576. 576 por 1, que era mi frecuencia absoluta, pues me daba los mismos 576. Y a todo esto les hacemos una sumatoria. La sumatoria me va a dar 3.995. Y bueno, de esta manera, querida licenciada, queridos compañeros y compañeras, somos el equipo número 2. Hemos compartido con ustedes este importante, digamos un importante tema, la distribución de frecuencias. Hemos comprendido la importancia en cuanto a la estadística social, porque hemos trabajado con 45 aldeas, con diferente cantidad de personas, cantidad de habitantes, y de esa simple tablita que podemos observar nosotros, de esta tablita realizamos fórmulas como el rango, nivel de intervalo, anchura de intervalo u otros más. Obtenemos el cuadro de distribución de frecuencias. Es un resumen de un dato que, si nos ponemos a analizarlo, pues tendremos conclusiones bastante importantes, formidables. Y bueno, quizás lleve un poco de trabajo, pero nosotros, como estudiantes de la mejor universidad del país, pues, y de la mano con los mejores docentes también, tenemos ese compromiso propio y con nuestra nación, del poder enriquecer nuestros conocimientos. Y se aprende haciendo, y es lo que hemos hecho el equipo de trabajo número 2. Que Dios bendiga sus vidas, sus hogares, que Dios bendiga nuestro querido país Honduras. Esto se lo deseamos nosotros, los miembros del equipo número 2. Así que desde el CRAED Juticalpa hemos presentado esta importante exposición sobre distribución de frecuencias.